Saludamos a todos nuestros hermanos que se suman a la transmisión de este día. Deseamos, por supuesto, que nuestro Señor pueda bendecir cada una de sus vidas y que seamos edificados por la palabra que el Señor tiene para este día. Vamos con el texto que se encuentra en segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así su palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Maravilloso texto que el día de hoy nos convoca, de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, para el tema un obrero aprobado. Obrero aprobado, así se llama el mensaje del día de hoy. Y el texto de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 lo leíamos recientemente, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quisiera dar una miradita a este mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente, que dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El día de hoy vamos a ver los 3 requisitos que nos muestra este pasaje para ser un obrero aprobado. Y el primer requisito que vamos a ver el día de hoy es servir a los demás. Versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero. El obrero es una persona que trabaja. El obrero en el reino de los cielos, el obrero en el contexto cristiano, es aquella persona que sirve a los demás y que hace, por supuesto, en ello la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de servir, estamos hablando de la esencia del Evangelio. Jesucristo vino a mostrarnos un camino. Lo reflexionábamos hace algunas semanas atrás, algunos días atrás, respecto de que Jesucristo, siendo el mayor, estuvo entre nosotros como el que servía. Y Jesucristo lo hizo notar muchas veces a sus discípulos, diciéndole que Él era el mayor, sin embargo, era el que servía. Sin embargo, fue el que tomó la toalla, el que tomó el agua y lavó los pies de sus discípulos en un acto de servicio, en un acto de muestra, mostrándoles el camino a los discípulos. Lejos está el ser un obrero cristiano, lejos está el de trabajar para el Señor, que signifique enseñorearse, estar en un lugar de privilegio simplemente para recibir de los demás atención, para recibir de los demás el trabajo, el esfuerzo, sino que por el contrario, aquellos que estamos enfrente, estamos para servir a Dios primeramente y por supuesto para servir a los demás. Entonces, para ser un obrero aprobado delante de la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es servir a los demás. Es servir a los demás. Y una frase que ya viene siendo repetitiva y casi cliché: el que no sirve, no sirve en el reino de los cielos. Porque si Jesucristo, nuestro máximo referente, nuestro paradigma, nuestro modelo a seguir, estuvo como servidor, se presentó en servidumbre, en obediencia. Si Jesucristo lo hizo, usted y yo no tenemos otra alternativa que seguir ese ejemplo de servir a los demás. Para servir a los demás no solamente hay que hacer cosas por los demás, sino que hay que tener amor por lo que hacemos. Amor por lo que hacemos. Hay que amar a las personas. No se trata solamente de hacer algo por las personas, sino que amar a aquellos quienes estamos beneficiando con nuestra acción. De partida hay una lección que tengo respecto de predicadores, y en las sugerencias preliminares respecto de la predicación hay un punto que habla acerca del espíritu correcto del predicador. Y uno de esos puntos en el espíritu correcto habla acerca del amor y del respeto hacia los oyentes. Cuando nosotros servimos, lo hacemos con ese amor y con ese respeto a aquellas personas a las cuales estamos beneficiando. En este mismo instante estoy frente a ustedes entregando una palabra del Señor, estoy entregando un texto, una reflexión, y lo estoy haciendo por amor a cada uno de ustedes,
por amor a ese llamado que Dios hizo a mi vida de poder servirle a Él y a través de ese servirle a Él, servir a la gente, que la gente sea instruida, que las personas sean edificadas. Yo estoy convencido de que una palabra, y lo decía hace algún tiempo atrás, y la última vez que estaba diciendo, no sé si usted se acuerda, estaba diciendo esto y hubo un corte de luz que sonó así tremendo de grande, porque ¿sabe qué? El estar conectado acá, el oír la palabra, el ir al templo, el escuchar el mensaje del Señor, puede redireccionar nuestra vida, puede cambiar el destino de nuestra vida. Una palabra, una predicación, un mensaje. Ustedes saben que a mí me gusta ministrar la alabanza. Y la alabanza es maravillosa, nos conforta, nos anima, nos alienta, nos lleva a la presencia de Dios. En medio de ello también hay sanidad de espíritu, del corazón, pero también en medio de la alabanza hay paz, también en medio de la alabanza hay sanidad en nuestros cuerpos. Es maravilloso, pero ¿sabe? Creo que la palabra tiene esa facultad maravillosa de poder entrar a hacer conexión con nuestro espíritu y hacer conexión con nuestro intelecto, con nuestra mente, con nuestro raciocinio, y puede cambiar nuestra perspectiva de vida. Yo en este momento quiero hacer un paréntesis, me estoy escapando un pelito del tema. Quiero hacer un paréntesis y quiero que usted pueda recordar o tratar de recordar algún mensaje, alguna predicación que usted haya escuchado, quizás de hace muchos años atrás o de hace poco tiempo, que haya cambiado la perspectiva de su vida, que haya cambiado su manera de accionar, su conducta, su manera de pensar, sus planes incluso de vida. Yo quiero hacer solamente referencia a algunos mensajes. La verdad es que yo tengo buena memoria para los mensajes. Yo no sé si aquí hay algún contacto de mi pastor Pedro Quintanilla, pero yo me acuerdo un mensaje. Yo tenía menos de 4 años cuando escuché un mensaje en la iglesia del Buen Samaritano. ¿Cómo pastor se va a acordar de un mensaje? Sí, me acuerdo de eso. Por supuesto que luces, fracciones. Me acuerdo que fue por ahí, fue por el año 85, no sé si fue el mismo día del terremoto o cerca, pero sí me acuerdo que en esa iglesia, en ese entonces, el hermano Pedro Quintanilla predicaba. Ahora sé con el tiempo que era Juan 4:24, que decía, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque viene el día y viene la hora. Y él tomaba esta frase y decía, respecto del día y la hora, decía, y ahora es, y ahora es. Yo no sé si mi pastor Miguel Figueroa Padre se acuerda, pero decía, y ahora es, decía ese mensaje. 4 años y fracción. Mi hermana Andrea ya había nacido, así que 4 años y medio más o menos nos llevamos con mi hermana. Una palabra en un niño que quizás para muchos estaba revolviéndole, estaba dando que hacer. 4 años y tanto, y recuerdo esa palabra. Por eso que a nosotros como iglesia nunca nos ha molestado el que los niños estén ahí escuchando la palabra, que estén en las alabanzas, porque sabemos que hay una frase que puede quedar marcada. Pasaron los años, ya vivíamos en la comuna del Bosque, ¿no? Ahí ya me cuesta un poquito la cronología. Me acuerdo que para un cumpleaños de mi mamá fuimos a San Diego con mi papá a comprarle un mini componente. Imagínense, para los más jóvenes, un mini componente doble casetera, que era lo más top que había en ese tiempo. Compramos un mini componente IRT doble casetera. No le estoy haciendo ni publicidad porque creo que ya ni existe la marca. Y teníamos casetera, era la novedad. Así que escuchábamos ahí alabanzas, nos conseguíamos en ese tiempo los cassettes esos vírgenes que se regrababan y a nuestras manos llegó a manos de mi papá, un mensaje del pastor Ernesto Silva, que predicaba más o menos así, con una voz potente. Era fuerte para la predicación. Y en una frase de ese cassette que escuché junto a mi papá, tengo que haber tenido 10 años aproximadamente, 9 años quizás por ahí, y escuchábamos ese cassette, esa predicación. En esa misma casetera escuchábamos a Dani Berrío. Yo estaba fascinado con Dani Berrío, era lo más extraordinario para mí.
por ese tiempo. Ahí comenzaron a salir Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, Marcos Witt, fueron como los primeros que comenzaron a salir. En esa casetera los escuchamos. Y cuando escuchábamos el mensaje del pastor Ernesto Silva, escuché esa expresión, el pastor Ernesto Silva, hijo de pastores, dijo: crecí en la iglesia cuando todos decían que en algún momento me iba a descarriar en la vida, Y el pastor Ernesto decía, y yo me negué a esa palabra, me negué a esa declaración. Yo dije, ¿para qué me voy a ir al mundo? ¿Para qué voy a perder tiempo? Si estoy en Cristo hay bendición. No me voy a ir al mundo, no me tengo que descarriar, como decíamos, por ese tiempo. Y sabe que yo me sentí tan identificado con esa palabra, porque a veces hay vicios dentro de la congregación, hay ignorancias, a veces no malintencionadas, pero son ignorancias que circulan y que quedan instaladas como prácticamente un precepto. Y a mí también en la iglesia me decían, qué bonito el hermano Miguelito, qué bonito Miguelito. Bueno, no tan bonito no era, pero me querían mucho. Y todos decían, cómo le gusta escuchar la palabra, pero algún día se va a descarriar y después el Señor lo va a llamar. Y decían eso, y yo como que escuchaba y como que lo daba por sentado. Y este pastor cuando predica dijo, me negué a esa realidad. ¿Para qué voy a ir al mundo a desgastar mi vida, a desgastar mi tiempo valioso cuando en Cristo estoy mejor? Decidí aquí quedarme en Cristo y no apartarme. 9 años habré tenido, 10 años. Tomé esa palabra para mi vida y gracias a Dios ha sido una realidad. No significa que en el transcurso de nuestra fe no hayamos tenido altos y bajos. Por supuesto que lo hemos tenido. Pero gracias a Dios nunca me he ido de sus caminos, nunca me he ido del Evangelio, nunca he dejado de abrazar a este Señor. No he conocido el mundo. Si usted pregunta, pastor, ¿y usted se emborrachó alguna vez? No lo he hecho. ¡Uy, qué santo! No se trata de ser santo. Se trata de que tomé una decisión. Estaba la formación de mis padres y también estuvo esta palabra. Y decidí no contaminarme con muchas cosas que circulaban en el mundo. Hay personas que dicen, usted nunca ha fumado. No, nunca lo he hecho. Por una decisión. Porque también mi papá una vez me dijo, oiga, que estoy contando harta historia hoy día. Una vez mi papá me dijo, es de hombres y es de valientes también decir que no. Y me decía, te van a ofrecer esto, te van a ofrecer aquello, te van a ofrecer esto otro, te van a decir, hácete hombre. Y él me decía, también es de hombre decir que no. Y así lo practiqué. Y me acuerdo una vez en el liceo, pero fuma chico, así me decían. Nunca he sido muy grande. Pero fuma chico, ¿cómo no vaya a fumar? No, porque no quiero fumar. No voy a fumar. Y uno de los que, Dios siempre se encarga, y uno de los que estaba ahí en el lote también obligándome a fumar, dijo, no, pues respételo. Si él dijo que no. Así que me salió defensa. Porque Dios siempre que usted y yo tomamos la determinación, siempre va a poner a alguien, siempre Dios va a respaldar nuestra decisión. Para cerrar ese paréntesis, servimos por amor. Cuando entrego un mensaje que el Señor pone en mi corazón, no lo entrego porque, bueno, el Señor me mandó, así como Jonás. No lo entrego y después me siento en el living de mi casa a ver cómo caen las penas del infierno sobre aquellos que no hicieron caso a la palabra. No es así. Hay amor por las personas. Estoy convencido de que una palabra del Señor puede redireccionar tu vida y por eso es que estamos aquí. Por eso es que hacemos un esfuerzo con nuestro hermano Francisco, con los pastores que cuando pueden viajan desde sus hogares, que no son cortas distancias, invierten su dinero. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque sabemos que una palabra puede cambiar tu vida, puede direccionar tu vida, porque a lo mejor hoy tú estás frente a una decisión, porque a lo mejor hoy necesitabas un mensaje, una reflexión, hoy necesitabas saber qué hacer de tu vida, hoy necesitabas una palabra de consuelo, de ánimo, de dirección, y esa palabra la puedes recibir acá. La puedes recibir acá, no porque sea yo el que esté enfrente de este micrófono ahora o cualquier otro pastor, somos todos servidores.
lo que tiene el maravilloso poder de transformar las vidas es la palabra que el Señor pone en la boca de cada uno de sus servidores. Por eso es que es importante servir. Es importante servir porque se trata de personas y una palabra puede cambiar la vida de una persona, de una mujer, puede cambiar la vida no solamente de una persona, sino que de su familia. Puede cambiar, como decimos mucho, y lo dice mucho también mi padre, Pastor Miguel, puede cambiar la historia de tu familia. ¿Cuál es la historia de tu familia? A veces la historia de nuestras familias no son buenas. Yo quiero hacer un paréntesis con mucho respeto. Hace muchos años atrás, a través de nuestra hermana Ida, que está ahí en sintonía, conocimos a la familia Mena Muñoz, la familia de nuestra hermana Clementina, la familia de nuestro hermano Raúl. Me acuerdo, Daniela, Raúl, muy chicos, muy pequeños, niños, y nuestra hermana Carolina, nuestra hermana Claudia Mena, eran muchachas, eran jovencitas, muy jovencitas. Entre paréntesis hago que más o menos son una edad muy similar a la mía, así que me acuerdo perfectamente de esa época, ahí cuando estábamos en el segundo piso en Buenaventura. Y eran una familia con muchas dificultades, con muchos desafíos. No seré yo quien comente los desafíos que enfrentaban, pero había muchas dificultades en esa familia. Muchas dificultades. Perdónenme, hermanos, que comente esto. Muchas dificultades. Llegaron a los caminos del Señor. No libres de tropiezos, no libres de tiempos en que volvían atrás, tiempos en que se desaparecían de la congregación. Hubieron momentos difíciles. Hubieron momentos súper adversos. No fue que llegaron a Cristo y el Señor hizo una transformación inmediata y todo fue miel sobre hojuelas. No, fue un proceso largo, fue un proceso difícil. Pero Dios es extraordinario, porque Dios cambió la historia de una familia. Una historia que hoy se escribe con letras grandes, porque nuestro hermano Raúl está en Estados Unidos ejerciendo su profesión, siendo tremendamente exitoso y dando testimonio de nuestro Señor cada vez que obtiene un triunfo, siendo un referente espiritual para sus compañeros. Él comentaba la otra vez que él hacía oración, muchas veces hace oraciones con sus compañeros, con los que van a correr, para que el Señor los guíe, los libre, los guarde. Ha sido un referente espiritual donde está. Nuestra hermana Daniela es una profesional, obtuvo su título universitario, prevencionista de riesgo. Nuestra hermana Claudia, profesional, ejerciendo una linda tarea de trabajo social actualmente en el Sename. Perdóneme si estoy entregando mucha información o alguna de ellas no es de la más precisa. Y hace algunas semanas atrás, nuestra hermana Carolina Mena, que también está llevando a cabo estudios superiores, fue electa concejala de la comuna de Los Espejos. ¿Por qué digo esto y por qué me permito tomar el ejemplo de esta familia? Porque una palabra, porque una decisión cambió la historia de esta familia. Una decisión. No les voy a comentar yo los tremendos desafíos que tenían, las tremendas dificultades que tenían, el mal pronóstico que había para esa familia, pero cómo Dios se encargó de transformar la historia. Y hoy se escribe una historia maravillosa, no libre de desafíos, por supuesto, los desafíos siempre estarán. Todas las familias tenemos desafíos, todas las familias tenemos adversidades que enfrentar, pero el Señor se ha encargado de escribir una extraordinaria historia con esta familia. Por eso que servimos. Por eso que servimos en amor, porque sabemos que este mensaje el día de hoy puede cambiar la historia de tu familia, porque hoy tú puedes estar escuchando esto y decir, yo también quiero que el Señor cambie la historia de mi familia. El Señor lo puede hacer, y no solamente el Señor lo puede hacer, el Señor lo quiere hacer contigo. Aleluya. Entonces un buen obrero, un obrero aprobado, es un obrero que sirve a los demás. Y también seguimos con el mismo versículo, un obrero aprobado es aquel
que tiene buen testimonio. Fíjese, el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso nos habla de testimonio. El buen obrero debe tener un buen testimonio. No es solamente lo que decimos, no es solamente lo que enseñamos, sino también es lo que vivimos. No significa que vamos a ser perfectos, errores vamos a cometer, pero siempre tiene que haber esa dedicación, esa preocupación, ese esfuerzo por vivir conforme a la palabra que estamos predicando. No transformarnos en unos padres gatica que predicamos una cosa y hacemos otra. Con tristeza, hace algunos días atrás hablaba acerca, así como puso un ejemplo de una familia al cual el Señor cambió la historia, también puedo, lamentablemente sin dar nombres por supuesto, una familia que no es de nuestra congregación, pero que conocí hace algunos años atrás, de una familia que era parte del liderazgo de una iglesia, donde él era, a mi modo de ver, a mi apreciación por lo menos, llegaba a ser hasta arrogante, así como muy elevado, que yo soy el ayudante del pastor. Ni el pastor era tan cachetón, no era cachetón más bien dicho, la expresión folclórica que uso, pero bueno, usted me entiende. No era arrogante el pastor, pero el ayudante del pastor era arrogante. Así, unas cosas así, como que miraba así como debajo del hombro, digo. Y son de esas personas con las que uno como que choca, como que a uno, bueno, yo siempre he sido negrito, morenito, bajito, entonces a veces eso hace una imagen y dice, y yo tampoco soy de vestirme muy bien muchas veces, entonces dice, y por Dios, pero... entonces a mí me chocaba esta personalidad, y veo cómo hoy se escribe una historia tan triste de esa familia. No voy a dar muchos detalles porque tampoco me alegra esto, pero qué triste es ser el ayudante del pastor, jactarme de eso y tener una realidad familiar donde los platos vuelan en tu casa, donde las malas palabras, las groserías, las agresiones físicas y verbales vuelan en tu casa, son el pan de cada día. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nos esforcemos cada día por practicar lo que predicamos. Sin duda, este hermano era un padre gatica. Y no me alegro por eso. ¿Sabes por qué no me alegro? Porque por más arrogante que pueda ser, y quizás uno podría decir, está viviendo las consecuencias de su maldad, pero las consecuencias nunca las pagan solamente aquellos que están ahí enfrente, en este caso el papá de familia, el padre de familia. Las consecuencias siempre las pagan la familia completa, la esposa, los hijos, después vienen los nietos y siguen pagándose las consecuencias de las malas decisiones y de las malas acciones. Usted y yo debemos procurar siempre tener un buen testimonio, esforzarnos por eso, no siempre lo vamos a lograr. No siempre, oiga pastor, usted se ve tan bien ahí, no siempre lo logro. No siempre lo logro. Siempre van a haber cosas, siempre van a haber detalles en los que nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Pero lo importante es que usted y yo nos esforcemos cada día por tener un buen testimonio, para que la palabra que nosotros entregamos tenga sustento, tenga validez. San Francisco de Asís decía, predica, predica, predica. Y si es necesario, de vez en cuando, habla o abre tu boca. Porque la mejor manera de predicar es con el testimonio. A vivir la palabra de Dios es el llamado para un obrero que pretenda ser aprobado delante de Dios. Y por último, también en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es de respeto, mis hermanos. Es de respeto. Sabe que a veces siento de que muchas veces se toma la palabra de Dios como un hágalo usted mismo, así como, dale nomás, a lo que salga. No es así, la palabra de Dios es de respeto, debemos estudiarla, debemos tratarla con respeto, es la voz de Dios sobre todos aquellos
que tenemos la posibilidad de entregar una enseñanza, que tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, tenemos que hacerlo con una mayor responsabilidad, valga la redundancia, de prepararnos, de usar bien las escrituras, de estudiar la palabra de Dios para poder entregar una enseñanza correcta. ¿Sabe qué? Me complica muchas veces que como iglesia estamos creciendo, digo en términos generales, no en términos de nuestra congregación local exclusivamente, pero lo que se da en nuestra congregación también se da a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. Ya el estatus social, y no lo estoy mirando desde un punto de vista económico, sino que desde un punto de vista educacional. Eh, Antiguamente no teníamos profesionales dentro de las iglesias, eran muy pocos los profesionales que habían. Muchos de ellos incluso llegaban profesionales a la iglesia, que era muy poquito, pero sucedía. Pero muy poco se daba de que de entre los hijos de los hermanos llegaran a instancias superiores. Y hoy eso está pasando. Hoy hay muchos más profesionales, no solo en nuestra congregación, sino que en la iglesia cristiana chilena y en la iglesia cristiana de Latinoamérica. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué es lo que me complica a veces a mí? Que aprendemos leyes, aprendemos medicina, aprendemos ingenierías, aprendemos tantas ramas, tantas cosas, pero cada vez hay menos personas que se preparan en las escrituras, que se preparan en la palabra de Dios. Yo te lo voy a decir con respeto, esto es casi anecdótico solamente, y si está un buen amigo que tengo ahí en sintonía, sé que lo va a tomar así, no voy a dar nombres por supuesto, pero un hermano querido, un muy buen amigo, lo tuve que reprender, porque él en el marco de sus estudios universitarios, él ya hoy está graduado, gracias a Dios, pero en el marco de su estudio universitario, una de las asignaturas era teología. Y la ha reprobado este cristiano, un creyente de años, y que vaya a la universidad y me repruebe teología, por Dios. Tuve que tirarle la oreja. Le dije, hermano, pero ¿cómo es posible? No, pastor, es que tuve unas complicaciones por ahí. Porque a veces somos muy buenos en la medicina, los profesionales que hay ahora son buenos en sus áreas, esas áreas técnicas, de ingeniería, de legislación, de sus profesiones. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, se están preparando en la palabra? Está bien que hayan médicos, que hayan doctores, que hayan abogados, pero ¿cuántos se están yendo a preparar a un seminario bíblico, a un instituto bíblico? ¿Cuántos lo están haciendo? Parece que hoy nos estamos preocupando más de llenarnos de profesionales, que está súper bien, pero también necesitamos gente que conozca la palabra, gente preparada en la palabra. Y eso no es solo la responsabilidad del pastor, del que está enfrente, sino que es la responsabilidad de todo creyente, prepararnos en la palabra. A lo mejor no todos van a ir a un seminario, pero sí todos tenemos la responsabilidad de prepararnos en la palabra. Con esto voy terminando. Hoy día ha sido día de testimonios. Cuando llegué al Instituto Bíblico a estudiar, ahí estaba, no sé si estará en transmisión, pero estaba mi hermana Caroline, fuimos también con mi hermano Jonathan López, y comenzamos ahí a estudiar ese primer año. 18, 19 años tenía cuando comenzamos a ir al Instituto Bíblico. Y teníamos una compañera. A mí me iba bastante bien. Ahí en el Instituto Bíblico hasta la fecha las notas son hasta el 100. No es del 1 al 7, sino que del 1 al 100. Que yo siempre estaba sobre 90, 92, 95, 96, 98. Y había una muchacha, muy calladita ella, no salía del 100. El día en que se caía tenía un 99. Pero no había caso. No había caso en que bajara de esas notas. Y yo dije, bueno, ha de ser muy inteligente, ha de tener, porque yo trabajaba, ha de tener mucho tiempo para estudiar, dije yo un día, porque ella no era muy comunicativa, y un día me instaló a conversar ahí con ella. Y resultó que ella era estudiante de medicina en la Universidad de Chile. Y comenzamos a hacer un poquito de amistad, y esta muchacha
La verdad es que no tenía todo el tiempo del mundo. Estudiar medicina no es fácil. Hay mucho que leer, hay son muchas horas de estudio también. Sin embargo, esta muchacha se daba la tarea, juntamente con estudiar medicina, de ir a estudiar al seminario bíblico. Hay un dicho, sé que es vulgar, pero dice, esta persona es inteligente, o se dice así, este puede mascar chicle y caminar a la vez. ¿Sabe qué siento? Que a veces creo que nuestros muchachos, porque a nosotros nos ha faltado también impulsarlos, se preocupan de ser profesionales, pero no de prepararse en la palabra de Dios. Sus muchachos son inteligentes. No digan, no, es que yo quiero que sea doctor. Perfecto, pero también puede aprender de la palabra de Dios, porque sus muchachos son capaces, como lo dice su palabra, son capaces de en una mano tener la pala para edificar el platacho y en otra mano pueden tener la espada de la palabra. Con una edifican y con la otra defienden lo que el Señor les ha dado. Ese es un pequeño paréntesis de un mensaje que alguna vez prediqué en una ocasión para los jóvenes, porque creo que nuestros muchachos pueden hacer dos cosas a la vez y pueden, así como prepararse, como pueden ser profesional, como pueden proyectarse en la vida, también pueden prepararse en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un obrero aprobado, si quiere tener hijos que sean obreros aprobados, nos tocará servir, nos tocará buscar cada día llevar un buen testimonio y también, por supuesto, nos tocará aprender a usar bien la palabra, conocer bien la palabra, porque eso permitirá que usted y yo, delante del Señor, seamos considerados obreros aprobados. Espero que esta palabra, llena de muchos testimonios el día de hoy, haya sido de edificación, de bendición para su vida, de inspiración, para que en los próximos meses y años que vienen por delante pueda tomar buenas decisiones, para que pueda aconsejar de buena manera a sus hijos también. Recuerde que ellos son capaces de hacer más de una cosa a la vez. Ellos vienen con una bendición extraordinaria y ellos son los que pueden también cambiar la historia, no solo de esas vidas, sino que la historia de su familia, y quién sabe, el Señor los usará para cambiar muchas otras familias y para inspirar a muchas otras personas.